Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. De hecho, a eso quiero ir. Hay regulaciones a corporaciones tecnológicas en Europa, pero también en países como China. Y también es un llamado para los países latinoamericanos para que nos pongamos en el carril correcto y protejamos a nuestros ciudadanos. De hecho, desde el año pasado, China pone coto a sus empresas tecnológicas. El presidente Xi Jinping lanzó una campaña para limitar riesgos sistémicos y reafirmar su autoridad sobre el sector privado. El gobierno chino dio rienda suelta a una campaña antimonopolio, y esta es una palabra fundamental, en el sector digital destinada a limitar tanto los riesgos estructurales como el poder de sus actores. China se está dando cuenta de lo que está sucediendo y está tomando medidas. La gran castigada es la empresa transnacional archiconocida Alibaba, la primera tecnológica del país y novena empresa del mundo por capitalización bursátil. Alibaba ha perdido casi un cuarto de su cotización bursátil desde finales de octubre del 2020, equivalente a la evaporación de 260.000 millones de dólares. Además, China tiene la intención de presionar a otros gigantes tecnológicos del país como ANT Group, Tencent y JD.com para que compartan los datos de los préstamos al consumo de sus usuarios con el fin de evitar el exceso de crédito y el fraude. Por otra parte, también hay que decirlo, desde diciembre, Gran Bretaña y la Unión Europea, oído al tambor porque esto es muy importante, contemplan nuevas normas para empresas tecnológicas. Según la reforma amplia a la normativa digital presentada el año pasado, las grandes empresas tecnológicas, esto en Europa, deberán pagar multas cuantiosas en la Unión Europea y Gran Bretaña si practican una competencia desleal o si se abstienen de proteger a los usuarios en sus plataformas. Vamos a dar un ejemplo. De ahora en adelante, las grandes compañías tecnológicas no le podrán impedir a un usuario quitar un software o una aplicación a su dispositivo digital y no podrán usar datos de usuarios para competir en su contra. Esto en la Unión Europea y Gran Bretaña. Las nuevas normas contemplan multas de hasta 10% de los ingresos anuales de una empresa. Es decir, multas importantes, no simbólicas. Dice Deuglic 14, ¿por qué no se hace entonces como la Unión Europea y se legisla sobre el tema? Por cierto, en Venezuela se está instituyendo una nueva Asamblea Nacional, su directiva se escogió el pasado 5 de enero. Considero que uno de los temas más importantes para esta nueva Asamblea Nacional es proteger a los ciudadanos y ciudadanas venezolanas contra los abusos de estas empresas transnacionales a las cuales nosotros hemos dedicado nuestro programa hoy día. Otro capítulo del nuevo reglamento de la Unión Europea actualiza las normas para el comercio electrónico a fin de obligar a las plataformas a asumir más responsabilidad por los bienes y servicios que venden. Las propuestas tendrán pues cláusulas particulares para las compañías tecnológicas con característica de mayor riesgo. Esto parece ser una probable referencia a empresas como Facebook, TikTok, Instagram y Twitter. Yo insisto, a modo de conclusión, en América Latina adolecemos de algún mecanismo de blindaje contra la influencia de las redes sociales y corporaciones tecnológicas estadounidenses y chinas en nuestros países. De hecho, y esto no es un hecho menor ni es un hecho anodino, las redes sociales
se han convertido de más en más en un mecanismo odioso de represión simbólica, espiritual, que me hace pensar en ese filósofo que nosotros hemos trabajado tanto en los viernes de filosofía, que por cierto continúan en este 2021, que habla precisamente del biopouvoir, del poder, del biopoder, del poder sobre la vida, del control sobre la vida, del control sobre la vida. Y en estos viernes de filosofía nosotros hemos citado varias veces a Alexis de Tocqueville, que decía en el siglo XIX que en el siglo XX en adelante, siglo XXI, eso lo decía él por ahí por el 1800, segunda mitad del 1800, que en el futuro entonces los individuos no tendrán que ser sometidos solamente por sus cuerpos, sino por sus almas también. Vaya si las redes sociales están precisamente arrodillando, sometiendo al individuo en nombre de su libertad. Porque no nos olvidemos que se nos vendió Internet, Twitter, Facebook, etcétera, como el momento de la libertad, de la información total, de la gratuidad, etcétera, etcétera. Y ya vemos que todo esto se ha convertido en una grandísima, un grandísimo mecanismo de injerencia. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.